Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit. El 13 de octubre es, de alguna manera, no sólo la prueba de la omnipotencia suplicante de Nuestra Señora, quien siendo reina de la creación, goza de autoridad sobre los bienes que son del Creador. Dios ha querido darle potestad para obrar por medio de ella y con ella, el milagro que los incrédulos pedían para acreditar sus apariciones en Covadonga. Es también este hecho un anticipo de lo que ha de ser el triunfo del Inmaculado Corazón de María, pues así como aseguró que sucedería un milagro el 13 de octubre, con certeza sabemos que la esperanzadora promesa de su glorioso y poderoso triunfo ocurrirá, para alegría de su milicia que espera su reinado, el cual advendrá y preparará el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, para terror y confusión de los servidores del nuevo orden, quienes no quieren que Cristo y su Madre reinen. Al aproximarnos al relato de los hechos ocurridos en este día señalado, el autor William Thomas Walsh nos ofrece una fiel y detallada narración que permite percibir la atmósfera que envolvía a los santos pastorcitos. El contexto histórico era hostil. El dragón rojo de la revolución bolchevique cegaba muchas vidas bajo el signo diabólico del socialismo. La guerra y el comienzo de una nueva persecución contra la santa religión católica anunciaba, para contradicción de sus enemigos, un triunfo y no una derrota, pues aunque los verdugos elucubraban en conciliábulos sectarios oscuros días para la fe, detrás de esos artificios y nubarrones, el glorioso e inmaculado corazón de María, cual sol refulgente, está preparando su triunfo y la corona de victoria para todos aquellos que vivieron y trabajaron para la propagación de su reinado. Pocos católicos atienden con seriedad el anuncio de Nuestra Señora en Portugal. La voz de Fátima no solo fue por más de 100 años ignorada por la oficialidad, sigue siendo considerada por muchos católicos una profecía entre tantas, y se equivocan. A ellos también les sorprenderá ver en el gran día que todos los asaltos del demonio contra la Iglesia serán batallados bajo el escudo del Inmaculado Corazón, la sinagoga de Satanás, que construye una iglesia falsa bajo la apariencia oficialista, será desbaratada por medio de la devoción que Dios ha querido establecer en el mundo como última tabla de salvación. Ha sido este corazón el que nos ha recordado que hay un cielo que hemos de querer poseer, un infierno que temer, una conversión radical por ejecutar. El escudo del Inmaculado Corazón frenará y frustrará los planes de la vieja serpiente. Son los muros del Inmaculado Corazón los que protegerán a la Iglesia y al fiel remanente de católicos que resistirán y combatirán desde este cuartel, ofreciéndose como almas víctimas por la libertad y triunfo de la Iglesia sobre sus enemigos. Que este triunfo nos sorprenda, pero del modo en que sorprendió al santo profeta Elías al ver aparecer la nubecilla en el horizonte,
cargada con el rocío que habría de poner fin a la sequía. Esa nubecilla es María, que trae en sus inmaculadas entrañas al Salvador del mundo. Que ella nos rocíe con la lluvia de tan alta gracia y ponga fin a la sequedad en la que nos ha dejado el Espíritu conciliar, el cual se coronará con el sínodo de la barbaridad. El nivel de apostasía ha llevado a algunos a perder la capacidad de asombro, y conservarlo, sin duda, es señal de buena salud espiritual. A nosotros los vasallos nos sorprende ver que hay católicos más preocupados de que la madre tierra llora por el aumento de carbono en el planeta que por ver a Nuestra Señora de la Salet llorando desconsolada por el destino de la Iglesia. Por ello, carísimos hermanos, siempre es bueno exhortarnos entre nosotros conservar el don de la admiración. Pensemos, pues, que llegado el día del triunfo del Inmaculado Corazón, esperemos ser hallados con aquella misma impresión del santo Simeón, que hallando a Nuestra Señora en el templo exclamó: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Hay que ser vigilantes como San Elías y el santo Simeón, para que nuestro asombro no sea a causa de nuestra molicie y descuido, sino de gozo al ver cumplida la promesa de Nuestra Señora, que sin duda dejará pasmados a los incrédulos, paganos, herejes e incluso a algunos católicos. Todo este preámbulo que creemos necesario para recordar la gravedad de las revelaciones de Nuestra Señora en Portugal converge en este hecho sobrenatural que a todo católico sobrecoge y llena de santas impresiones. Vayamos, pues, a este tema que nos convoca. Como era de esperar, la promesa del milagro del sol había generado diversas reacciones. Más de 70.000 hombres, mujeres y niños de todas las edades y condiciones habían peregrinado desde lejos para ver con sus ojos el prodigio anunciado. Había expectación, pero también escepticismo. El tío Marto, Olimpia, María Rosa, temían ser atacados por las masas si no se cumplía la palabra de Nuestra Señora. Se repetían la idea de que los matarían por esta causa. Sin embargo, los santos pastorcitos se mostraron en todo momento confiados y seguros en la promesa que les había hecho la Santísima Virgen. Es así como una vez más hacen profesión de su fe con espíritu martirial. Si hacemos memoria, recordaremos que Lucía, Jacinta y Francisco fueron puestos en prisión por supuesta perturbación al orden público. Fue por instigación y presión política que estos niños fueron encarcelados, con el fin de hacerles hablar sobre las apariciones y apostatar de su fe. Aquel 13 de agosto nuestros pastorcitos no fueron al encuentro de Nuestra Señora. Y nos cuenta el relato de William Thomas Walsh que lloraban porque pensaban que la Virgen estaría triste porque no habían ido a Cova da Iria.
Pasaban por sus mentes pensamientos lúgubres, y no era para menos, eran niños encarcelados sin ninguna otra razón más que por su fe. Jacinta también se lamentaba, porque no volvería a ver a sus padres, pero Francisco la anima a ofrecer este sacrificio por los pobres pecadores, haciendo recuerdo de las palabras de Nuestra Señora. Nos cuenta el autor que dichas aquellas palabras, Francisco elevó sus ojos al cielo e hizo el siguiente ofrecimiento: Jesús mío, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. A esto, Jacinta agregó, casi sofocada, mientras se enjugaba las lágrimas que había derramado: y por el Santo Padre también, y en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón de María. Este episodio, que preludia el milagro del sol, nos va mostrando con qué talla espiritual estos santos niños estaban dispuestos a corresponder al amor de Dios y a la Santísima Virgen. No sólo de palabra estaban dispuestos a ser alma víctima, estaban prontos a confirmar con la sangre que serían fieles a la fe hasta las últimas consecuencias. Si observamos con detalle, los pastorcillos dan muestra de su aplomo peculiar y raro de hallar en almas tan jóvenes. Los encuentros con Nuestra Señora habían sido una escuela intensiva en las que habían nutrido el espíritu con la divina leche de sus enseñanzas. La virginidad de esta reina, sin duda, les había formado la conservación de la inocencia en sus corazones. Los fulgores de su gloria habían sembrado en ellos el deseo de la posesión eterna, teniendo todo lo que estuviese fuera de Dios como innecesario e inútil. El anhelo de ser totalmente de Dios ahuyentaba el temor de sufrir por causa de la fe, moviéndolos a desear entregar la vida, porque morir por Cristo sería para ellos una ganancia. Los interrogatorios largos y cansados que el administrador aplicó a los santos pastorcitos lograban el mismo resultado una y otra vez. Los niños insistían en que habían visto a una hermosa señora, toda hecha de un esplendor blanco, y que ella les había dicho un secreto. Y ellos rehusaron decir este secreto, aun cuando les amenazó con meterlos a prisión por toda la vida, con el tormento y la muerte. Las conversaciones que sostendrían los pastorcillos entre ellos dejan entrever el mutuo consuelo que se ofrecían mientras pasaban este tránsito oscuro, alentándose a no claudicar en el deseo de ofrecerlo todo por la conversión de los pecadores. Francisco muchas veces repite estas palabras como un mandato divino que él ha asimilado como alma oblativa y generosa, y su preocupación no está ya en no volver a tener la vida que solía tener, sino en no volver a ver más a Nuestra Señora. Esto es lo que me preocupa, dice Francisco, y por ello insistía en ofrecer estos sufrimientos morales por la conversión de los pecadores. El heroísmo con que los pastorcitos protegen el secreto que Nuestra Señora les había confiado nos testimonia sobre su valentía ante tan hostil escenario. Algunos presos
animaban a los niños a revelar al administrador el secreto que con tanto empeño buscaba conocer. Jacinta, Francisco y Lucía respondieron con la gallardía que caracteriza a las almas grandes. Respondieron con convicción: antes moriría. E inmediatamente se pusieron a rezar el Santo Rosario. Es necesario repasar estos hechos para comprender la fisonomía espiritual de aquellos que han sido formados en el Inmaculado Corazón de María para ser apóstoles de los últimos tiempos, vocación que comporta un vínculo inexorable con el martirio, o al menos con el deseo de éste. Los santos pastorcitos estaban dispuestos a su corta edad de sufrir y escribir con su propia sangre su profesión de fe. Las amenazas del administrador, cada vez más caldeado por la situación, le lleva a amenazarlos bajo severas penas a los niños. Cito: muy bien, he intentado salvaros, pero como no queréis obedecer a la autoridad, seréis achicharrados vivos en una caldera de aceite hirviendo. Fin de cita. Y así los atormentaba. El administrador dio una voz de mando y al punto se abrió la puerta. Un guardia con rostro de aspecto horrible aseguraba de que el aceite estaba hirviendo, caliente y al punto. Primero eligieron a Jacinta para arrojarla a la caldera. No dio tiempo para despedidas. Lucía rezaba con fervor. Francisco decía un Ave María para que su hermana tuviese el valor de morir antes de revelar el secreto. ¿Qué pensamientos habrán tenido nuestros héroes en ese momento? Justamente son esas meditaciones las que nos aseguran que no hay buen soldado formado por Nuestra Señora que no anhele morir de corazón por causa suya, por la fe, por los pecadores. Mientras los dos pastorcitos estaban seguros de que Jacinta agonizaba, ellos confirmaban su deseo de morir. Lo dice Francisco con estas palabras. Cito: ¿qué nos importa que nos maten? Nos iremos derechos al cielo. Fin de cita. Seguido de esto, llevaron al niño para someterlo al terror de la caldera hirviendo, dejando a Lucía para el final. El administrador intentó persuadirla, diciéndole que era mejor decir el secreto, pero ella, con recia convicción, le respondió: antes moriré. Si bien nuestros pastorcitos no sufrieron este tipo de martirio, los tres vivieron como hostias puras que se inmolaron en el altar de la cruz por manos de Nuestra Señora. Fueron, sin duda, mártires de deseo, que hasta el final confirmaron la voluntad de sacrificarse por la conversión de los pecadores y por las ofensas que recibe el Inmaculado Corazón de María. La tensión era evidente. La hora ya se cumplía. Era mediodía, la lluvia copiosa, el barro y el frío ya causaban estragos en las reacciones de las gentes. Se oían voces de desánimo,
murmullos de desilusión. La idea de que todo era un embuste circulaba en el aire. Pero Lucía es quien se da cuenta de que la bella señora venía. Había visto el relámpago que la precedía. Dejamos aquí que la pluma de William Thomas Walsh nos maraville con el relato que oyó de la propia Sor Lucía. Estaba ya contemplando extasiada a la propia señora, que aparecía de pie en medio de un torrente de luz blanca sobre las flores con que María Carreira había adornado el tronco de la carrasca. Jacinta y Francisco, a cada lado de ella, tenían asimismo fija la mirada, ambos radiantes, ambos olvidados por completo de la multitud a su alrededor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Lucía, arrodillándose con los otros. La lluvia fina caía sobre su rostro en alto. Quiero decirte que ellos construyan aquí en mi honor una capilla. Soy la Virgen del Rosario. Que continúen rezándome el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados regresarán pronto a sus casas. Tengo que preguntarte muchas cosas, dijo Lucía. La curación de algunas personas, la conversión de algunos pecadores. Unos sí, otros no. Es necesario que corrijan sus vidas y pidan perdón por sus pecados. Si me permiten hacer aquí una breve intervención, qué importante es escrutar con sabiduría las palabras de Nuestra Señora, porque ante las peticiones, ella es clara. Es bueno pedir la salud del cuerpo, pero si no está acompañada de la salud del alma, en vano pedimos seguir viviendo para el mundo si estamos enfermos para Dios. Y la salud del alma llega por la corrección de lo que está torcido en nosotros, sentir compunción por nuestros errores y pedir perdón sacramental que exige una verdadera conversión. Nada de estas exhortaciones pusilánimes en que ni siquiera se quiere exhortar al pecador a arrepentirse de sus crímenes. Afuera esa falsa religión, nos diría Nuestra Señora. El relato continúa en un tono extremadamente solemne, pues la Virgen dirá unas palabras que bien podríamos aplicarlas hoy a la Iglesia y su jerarquía deconstruida. Cito: Su rostro, el de la Virgen, se puso más serio al continuar diciendo: que no agravien a Dios, pues Él está ya muy ofendido. Luego la señora del Rosario abrió sus blancas manos como siempre, y le pareció a Lucía que la luz que salía de ellas ascendía hacia el punto donde debería esconderse el sol directamente a lo alto, y que era más brillante que cualquier luz solar. Quizá fue en este momento cuando la multitud vio abrirse las nubes cual dos enormes cortinas que se descorrían, apareciendo el sol entre ellas en el claro azul como un disco de blanco fuego. Muchos oyeron gritar a Lucía: «¡Mirad el sol!». Pero esto lo dijo en estado de éxtasis, y ella no lo recuerda, pues estaba completamente absorta en algo que vio donde el sol debía encontrarse.
Al aparecer la señora en el propio resplandor que provenía de sus manos abiertas, aparecían en el cenit 3 cuadros que simbolizaban, uno tras otro, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Rosario. El primero era una representación precisa de la Sagrada Familia. Nuestra Señora, con su tradicional túnica blanca, cubierta con un manto azul, y San José a su lado, sosteniendo en su brazo al niño Jesús, San José de blanco y el niño de rojo vivo. Se oyó a Lucía decir: «San José nos va a bendecir». Los 3 vieron esta primera visión, y al santo hacer 3 veces la señal de la cruz sobre la multitud, el santo niño hizo lo mismo. La siguiente visión, vista solo por Lucía, fue la de Nuestra Señora de los Dolores en el atavío negro que le asigna la tradición, la Mater Dolorosa del Viernes Santo, pero sin el puñal en el pecho, y a su lado estaba su divino Hijo transido de dolor, como cuando Él la encontró en el camino del Calvario. Apareció entonces Nuestra Señora en una tercera visión gloriosa, bajo la forma de Nuestra Señora del Monte Carmelo, coronada como Reina del cielo y del mundo, con su Hijo sobre sus rodillas. Hasta aquí parte del relato. Con claridad podemos decir que los misterios que contemplaron los pastorcitos permiten apreciar la insistencia del cielo al confirmar que el Santo Rosario es revelación divina y que los pasajes que recorremos con piedad al rezarlo nos permiten acercarnos al corazón de Jesús por medio del corazón de la Madre. Seguido de estos acontecimientos, ocurrió lo prometido. Si bien las personas no contemplaron lo que se les reveló a los pastorcitos, todos vieron algo casi apocalíptico. Cito: «El sol lucía en el transparente cenit como un gran disco de plata, al que, aunque brillante como cualquier sol visto en ocasión normal, se podía mirar directamente sin cerrar los ojos y con una satisfacción única y deliciosa. Esto solo duró un momento. Mientras lo contemplaban, la gigantesca bola comenzó a danzar. Esta fue la palabra que todos los observadores aplicaron al fenómeno. Primero, se le vio girar rápidamente a modo de gigantesca rueda de fuego. Después de cierto tiempo, se detuvo. Entonces giró de nuevo con velocidad vertiginosa, espeluznante. Finalmente apareció en el borde una orla carmín que se esparció por el cielo, irradiando haces de llamas rojo sangre, como si procediesen de un torbellino infernal, reflejando sucesivamente sobre la tierra, los árboles y matorrales, sobre los rostros vueltos hacia lo alto y los trajes, una serie de brillantes colores: verde, rojo, naranja, azul, violeta, todo el espectro en suma. Girando locamente bajo esta apariencia, por 3 veces, la ígnea esfera pareció temblar, estremecerse y después, precipitadamente, arrojarse
en ingente zigzag hasta la multitud. El relato continúa. Nos dice el autor que la gente gritaba, todos estaban aterrorizados, algunos creyeron que era el fin del mundo. Cayeron de rodillas, rezaban, pedían perdón. Los que habían ido para burlarse sollozaban y como podían rezaban ante la impresión. En el diario masón llamado O Século se dejó registro de aquella milagrosa manifestación del cielo, dejando registro de él Avelino de Almeida, quien catalogó el hecho que presenció como milagroso y una maravilla. No podemos imaginar, considerando el milagro del sol, lo que será el triunfo del Inmaculado Corazón, pues hay incrédulos y escépticos que ven este hecho como algo casi personal y no universal, como si el triunfo del Inmaculado Corazón estuviese relegado a hechos que, si bien muestran la victoria de Nuestra Señora, como es la conversión de un pecador, no son lo que ella ha prometido. El sol del Inmaculado Corazón brillará cuando Rusia se convierta. Es cierto que la consagración realizada no ha sido en las condiciones requeridas por Nuestra Señora, pero nos queda a nosotros rogarle que la acepte, para que Rusia se convierta como señal y preludio de su triunfo. Roguemos a esta poderosa reina que nos conserve acantonados como ejército penitente y orante dentro del alcázar de su Inmaculado Corazón, que allí nos enseñe a usar piadosa pero virilmente el arma del rosario, que nos revista con la armadura de su pureza para que venzamos las insidias del demonio. Sea el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora de Fátima la horma donde nos ha formado a los vasallos, la escuela que nos siga cultivando en la vocación que hemos prometido honrar en nuestro voto. Renovemos nuestra vocación martirial con la misma gallardía que nuestros santos héroes Jacinta, Francisco y Lucía, y repitamos una vez más esas palabras que dijimos ante el trono de Nuestra Señora, a los pies del altar, en presencia de nuestro Padre espiritual y capellán de esta milicia, don Milan Tisma Díaz, que en paz descanse. Y dijimos: Reina de los mártires, no tardes en concedernos la gracia de ser apóstoles de tu Inmaculado Corazón. Revístenos con el lino de tu pureza, cíñenos de valentía, para que en esta batalla despiadada perseveremos fieles a lo que hemos prometido. Recibe benigna el incienso de nuestra súplica, que ésta suba hasta los atrios celestiales como testimonio que han de clamar no solo nuestros labios, sino también nuestra sangre, para que por fin el orbe entero escuche que vuestro Inmaculado Corazón triunfará. Amén. Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit.